Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote todas las novedades que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias que comentaros, como el hecho de qué va a hacer Ferrari tras la injusticia que ha sufrido Carlos Sainz. Además, os vamos a enseñar un factor que perjudicó mucho la carrera de los dos pilotos españoles y muchas otras noticias que estarán todas detalladas en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho esto, vamos a arrancar y primero de todo vamos a comenzar con una noticia, unas palabras de Lance Stroll sobre algo que ha destacado que hizo muy bien el equipo Aston Martin. Es algo que en las últimas carreras no les habíamos visto conseguir, pero es que esto sabemos que es algo que suele ocurrir. Cuando sale mal algo, ya todo el fin de semana sale mal. Sale mal si el ritmo no está, empiezan a salir mal las estrategias porque intentas hacer cosas distintas, empieza a salir mal la ejecución de cualquier cosa, pero eso es algo que no le ha pasado solo a Aston Martin. En este último tramo de la temporada les hemos visto fallar mucho en un aspecto que ahora vamos a comentar, pero que es que esto ocurre en todo tipo de equipos, y me voy al ejemplo más claro del equipo que más ha sorprendido a final de temporada, que ha sido McLaren. McLaren a principios de año fallaba y les fallaba todo. Tenían siempre, por ejemplo, recuerdo Abu Dhabi, Piastri, que salía más al frente, comete un error, se golpea contra otro piloto, desprende parte de su alerón, necesita entrar a reparar ese alerón, pero es que la pieza que sale desprendida del alerón de Piastri cae en Norris, que fíjate, el efecto dominó, pues cayó en los dos McLaren y los dos McLaren necesitan acabar parando. Quiero decir que es algo que siempre suele pasar. Si no te salen bien las cosas, te sale mal todo. Y ahora, después de todo esto, no les ha solido pasar nada de ese estilo, ¿no? Pues en este caso de Lance Stroll, lo que destaca es que han hecho unas muy buenas estrategias y muy buena ejecución. Tuvieron a lo largo del Gran Premio de Las Vegas, que eso es lo que consiguió también, entre otros factores, que sobre todo el ritmo que ya os hemos comentado que Aston Martin tuvo, consiguió hacer que Stroll consiguiera pasar de ese 19º puesto de salida, que fue una mala clasificación de Stroll. No clasificó 19º, al contrario, clasificó 14º, pero tenía una sanción de 10 puestos, de 5 puestos, y eso le hizo ir para atrás hasta ese 19º lugar, pero a partir de ahí remontar mucho esas estrategias, esas ejecuciones, y eso era algo que no les estaba saliendo en estos últimos meses, como estoy diciendo, y había mucha gente diciendo que malos era Aston Martin en estrategias y demás. Por supuesto, no son Red Bull. Eso solo hay un equipo y son ellos, que es que son muy buenos en estrategias. Quizá un equipo que medianamente está cerca en estrategias a Red Bull es Mercedes. Mercedes, desde la era híbrida, siempre ha demostrado ser un equipo que en cuanto a estrategias no suelen fallar. Sí que es verdad que este año les hemos visto fallar más, y qué coincidencia que se ha ido James Vowles, que ahora es el jefe del equipo Williams, pero era el jefe de estrategia de Mercedes, quizá ha tenido que ver, pero en general siempre ha sido un equipo que ha destacado mucho también en estrategias, pero Red Bull incluso superior. Pero más allá de ahí, pues Aston Martin, por supuesto, no es ese Red Bull, pero a principio de temporada sí les salían también las estrategias que realizaban, sí elegían bien el momento de parada, algo que en las últimas carreras les estaba costando. Por parte de Stroll destaca que eso ha sido uno de los factores que en este fin de semana sí les ha ido bien y ha conseguido rendir bien para conseguir tener un mejor rendimiento. ¿Cuál es la estrategia que realizaron? Parar, por ejemplo, siempre bajo coche de seguridad. Eso le dio mucha ventaja para no perder tanto tiempo. En el caso de Stroll sale 19º y se pone 9º, pero en el coche de seguridad de Norris para, luego pierde posiciones, que está, recordamos que está con Alonso, con Sainz, con Pérez, pero a partir de ahí consigue tener también un buen ritmo y acabar manteniendo primero la posición contra los dos pilotos españoles, y luego abrir incluso hueco porque tuvo más aire limpio. Por lo tanto, eso ya os lo hemos comentado, que les ha pasado tanto a Sainz como a Alonso, al sufrir muchas veces más por tráfico, pues pudieron tuvieron peores neumáticos, peor degradación. Por eso Alonso también tiene una degradación mucho peor a la que tuvo Stroll. En el caso de Stroll eso no le pasó tanto. Por ejemplo, otro momento clave es justo en la salida del coche de seguridad, el segundo, cuando también hace la parada, él sale delante de Albon, y eso define mucho también la ventaja final que acaba teniendo, porque detrás de Albon estaba Russell, estaba Carlos y estaba también Alonso, y es que Russell no era capaz de pasar a Albon.
y se quedaron ahí muchísimo tiempo estancados. Pero la carrera de Stroll fue buenísima y las palabras en las que elogia el trabajo que realizó Aston Martin son las siguientes: ha sido una carrera muy divertida. Gané 10 posiciones en la primera curva con muchos otros pilotos que se iban de largo, pasando de 19º a 9º, así que inmediatamente sentí que todo estaba por decidir. A partir de ese momento nos pusimos en cabeza y atacamos durante toda la carrera con un coche rápido. Hicimos algunas buenas decisiones estratégicas, entrando en boxes con los dos coches de seguridad, y luego fui capaz de adelantar algunos coches en la curva 1 para asegurar la quinta posición. Ha sido un gran circuito y estoy contento de haber podido ofrecer un buen espectáculo a los aficionados. Así que esas son las palabras de Lance Stroll, y el factor que perjudicó la carrera de Fernando Alonso y de Carlos Sainz fue la segunda parada. Eso les lastró muchísimo porque les hizo salir inmediatamente detrás de Russell, que Russell estaba inmediatamente detrás de Albon, y perdieron muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque las salidas fueron malísimas. En el caso, por ejemplo, que lo estáis viendo ahora mismo, también la de Russell no fue muy buena y la de Stroll tampoco, pero es que estamos viendo que todas son superiores, la de Russell no, pero la de Sainz, Stroll y Alonso son superiores a esos 3 segundos, destacando sobre todo la de Alonso, que en el caso de Fernando puede hasta tener sentido porque justo entraba detrás, inmediatamente detrás de Stroll, entonces ahí se puede perder algo de tiempo, abrió hueco para poder permitirles ese tiempo a los ingenieros de Aston Martin, pero aún así perdieron muchísimo tiempo con esos 4 segundos en parada. Y eso es algo que les ha pasado a Aston Martin en muchas ocasiones. Destaca mucho la de Carlos, porque la verdad que Ferrari este año está muy bien en paradas. ¿Quién lo iba a decir el próximo año? Pero en ese sentido han mejorado mucho. No destaca tanto, por ejemplo, la de Russell, porque no es buenísima, pero es que realmente es más o menos las paradas que está soliendo hacer Mercedes. Tienen un problema bastante grande ahí, que Toto Wolff ha llegado a comentar, que es por el hecho de que no han invertido tanto en cuanto a material, en cuanto a lo que necesitan, en cuanto a preparación para las paradas, porque han preferido gastar ese dinero en otros ámbitos. Pues eso es lo que ha llegado a decir el propio Toto Wolff. En el caso de Ferrari sí que destaca bastante. También el hecho de las bajas temperaturas es algo que puede perjudicar para las paradas, puede hacerlas más complicadas. Para empezar, únicamente por el hecho de frenar el propio monoplaza es más complicado, como todos sabemos. Entonces, así en sí las temperaturas, cuando siempre son extremas, tanto muy altas como, bueno, luego muy altas en Qatar, se hicieron las mejores paradas. Ocurrió aquella parada que fue récord histórico de McLaren de 1,8, pero que más allá de ahí los extremos nunca son buenos, y vemos estas paradas de tanto Carlos Sainz como Lance Stroll y Fernando Alonso, que sobre todo destacándolo la de los dos pilotos hispanohablantes, es lo que os digo, salieron justamente inmediatamente detrás de Russell y por ende de Albon, y es que se quedaron ahí estancados. Justo ese Stroll, os vuelvo a poner la imagen, es Stroll quien está delante de justo ellos dos, y eso le dio pie a luego simplemente tener que seguir la estela de Ocon. Piastri desapareció, a Gasly le adelantaron y conseguir quedarse en esa quinta posición. Es lo que ocurrió, y teniendo ese más tiempo aire limpio tuvo esa mejor gestión que lo que tuvieron tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, como os he contado. Así que vamos a pasar al siguiente de los temas, y tenemos que hablar por parte de la escudería Ferrari, porque Ferrari se va a quejar de lo que ocurrió con Carlos Sainz. Para que no lo sepáis, por si acaso os pongo en contexto, Carlos fue quien se comió aquella alcantarilla en los entrenamientos libres 1, y eso dañó muchísimo el monoplaza, necesitando incluso para la carrera cambiar la batería. El problema está en que cambiar la batería suponía una sanción de 10 puestos, pero Ferrari alegó que no era culpa de ellos ni culpa de la propia degradación de la batería, sino simplemente un problema del propio trazado, que os recuerdo que los organizadores son la propia Fórmula 1, y eso es lo que estuvieron alegando, pero finalmente pidieron esa excepción y no fueron capaces. Y todo el mundo, por supuesto, ha estado de acuerdo en que Carlos debería haber tenido esa excepción porque no fue su culpa, sobre todo por parte de Ferrari, que han dicho que van a quejarse, que han dicho que van a discutir esto con la FIA porque ha sido injusto. Lo que dicen es que no tiene sentido que no le quitaran esa sanción, porque además la batería no te da beneficio en pista. Si hubiera sido otro componente, entienden que aunque hubiera sido injusto porque no era su culpa, si tienes un beneficio en pista no
no le podrían haber hecho una excepción, pero en el caso de la batería que no les daba un beneficio, dice que no tiene sentido haber hecho esa injusticia con Carlos Sainz, que supuso una pérdida bastante grande en el caso de Ferrari en el Mundial, tanto de pilotos para Carlos como en el Mundial de Constructores, porque podría haber quedado en posiciones más altas. Todo el mundo está de acuerdo en ello, al final Ferrari no se queja para que cambien algo de Las Vegas, porque ya no hay nada que cambiar. Ahora te dicen, vale, pues no se merecía esa sanción. ¿Y qué? Si ya la ha cumplido, no puedes quitarle esa sanción, no le vas a quitar tiempo para darle una posición más o algo por el estilo. No tienes remedio, pero sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. Que por cierto, ha habido mucha gente que criticando el hecho de que Toto Wolff no permitiese tener esa excepción. ¿Por qué es esto? Bueno, la FIA dijo que al final por reglamento no podían hacer la excepción. Y eso es así. O sea, aunque Mercedes hubiera estado de acuerdo, quizá por reglamento tampoco lo hubieran dado. Pero lo que también se ha hablado es que el hecho de que primero se pidió unanimidad a todos los equipos, que todos estuvieran de acuerdo en hacer una excepción, y no se sabe al 100% si todos los equipos estuvieron de acuerdo. Bueno, 8 de los 9 equipos, con la excepción de Ferrari, no se sabe si el resto de los 8 estuvieron de acuerdo. Lo que se sabe es que uno que no estuvo de acuerdo es Mercedes. Y se sabe que sí que hubo muchos equipos que estuvieron de acuerdo, como era el caso de McLaren o como era el caso de Aston Martin o Red Bull, que estaban de acuerdo en hacer una excepción. Pero hubo uno que no lo estaba, que se ha confirmado, que es Mercedes. Fue el propio Toto Wolff quien dijo que no querían que tuviera esa excepción. Y ha habido gente criticándolo. El fin de semana de Wolff es muy criticable por muchos aspectos y la reacción que tiene frente a un periodista por este mismo problema luego en rueda de prensa no tiene ningún tipo de sentido y no tendría que haber sido. Se le fue muchísimo a Toto Wolff. Pero el hecho de que no permitiesen esa excepción, sinceramente, ¿qué se esperaba? También te digo, creo que puede ser, puedes criticar el hecho de que Toto Wolff pues, fuese de esa forma, fuese sucio, quizá en cierto sentido, pero que aquí no te ayuda a nadie. Y si estás compitiendo, no te ayuda a nadie. Y si por reglamento si por reglamento le tienen que poner sanción, Wolff se va a agarrar al reglamento como sea posible porque están compitiendo. Y es normal, aquí no te ayuda a nadie. Si en ocasiones no te ayuda ni tu propio compañero de equipo o tu propio equipo, no hablemos de un rival. Quiero decir, es criticable el hecho de que quizá fuera de esa forma sucio, como digo, pero que es que está en su derecho realmente. Lo que es criticable es que el reglamento no permita una excepción por una cosa que en teoría, lo que comenta Ferrari es lo que alega, no da rendimiento, no permita una excepción por un problema, por cambiar esa batería, por un problema del asfalto, por un problema del trazado, por un problema de la Fórmula 1 y de la FIA, como ya hemos explicado en el canal, porque es primero problema de la Fórmula 1 porque son ellos los organizadores y es problema de la FIA porque primero no se hizo ninguna carrera de pruebas aquí, que es algo que antes se hacía y ahora nunca se está realizando una carrera de pruebas con Fórmulas 2 o cosas por el estilo, o otra categoría, lo que sea, y luego porque la FIA tiene que hacer la inspección del circuito, le dieron el permiso para estar en Fórmula 1 sin siquiera haber comprobado el circuito, no porque se lo dieran hace tiempo, sino porque es que el propio martes iba a tener lugar una revisión del circuito por parte del director de carrera, no se pudo acabar. Se dio luz verde, aunque todavía no se había acabado, porque se iba a acabar el miércoles y tampoco se acabó y le dieron luz verde, porque ya era el fin de semana. Esas cosas no pueden ocurrir. Es claramente un problema de la FIA y de la Fórmula 1 que debe de cambiar y que el reglamento debe de permitir esa excepción. Si ocurre un problema ajeno al piloto, ya no digo además en un golpe contra otro equipo. Te lo comes, no queda otra. Pero que es un problema del trazado y no haya una posible excepción, no tiene mucho tipo de sentido. Yo os dije que la sanción es justa para Carlos, porque el reglamento dice que eso es sancionable, pero hay que revisar ese reglamento, por supuesto. La sanción se la tenían que poner a Carlos y a mí me parece lógico en ese sentido que se la pusieran. Ahora bien, hay que abrir un poco la mano. El reglamento está para infundir justicia, no para quitar esa justicia. Así que bueno, las palabras donde confirma esto lo confirma Frédéric Vasseur, que sus palabras son las siguientes: no es fácil dar un juego de se refiere en ese sentido a dar algún beneficio, ¿no? Por la injusticia que ha pasado. Pues no es fácil dar un juego de neumáticos o dar un nuevo motor porque es nuevo rendimiento, pero en el caso de la batería no había rendimiento, refiriéndose a que si le das un nuevo motor o nuevos neumáticos quizá, pues les hubieras dado mejor rendimiento, pero no es el caso de esa batería. Teniendo en cuenta, dice Frédéric Vasseur, que nos perdimos los FP1, que
son un par de millones de euros de daños, más de 1 millón de euros de daños se ha gastado con esto Ferrari, que ahora os comentamos algo con esto. Pero dice, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que los mecánicos trabajaron como demonios para volver y así sucesivamente, creo que no era demasiado estúpido considerar el caso de que era una fuerza mayor. Creo que no fue una decisión muy justa debido a las circunstancias. Pienso que fue muy dura para Carlos, muy dura para el equipo y tendríamos que discutir sobre las circunstancias del incidente también. Creo que lo discutiremos ante la comisión. ¿Qué es lo que os digo? Ya no tiene nada, ya no hay solución al Gran Premio de Las Vegas, pero para que no siga ocurriendo. Luego, en términos del reglamento financiero, esto es otra cosa. A Ferrari le ha costado mucho dinero un problema de la FIA. Ya no hablo por el cambio de la batería, sino por los daños que hubo en el coche. Que es un problema de la FIA, que no es un problema que se haya estampado Carlos, que no es un problema que se haya estampado otro piloto contra Carlos, que es un problema de la incompetencia de la FIA. Y le ha perjudicado a Ferrari en el mundial en el límite presupuestario, porque estamos a final de año. Te pasa esto la primera carrera y por supuesto tienes todo el año para ajustarte a eso además. Sería injusto, pero lo tienes. En la última carrera, y si Ferrari no se podía permitir un incidente, o sea, Ferrari tenía que guardar algo de dinero por si acaso algún accidente. Pero ¿y si no se podía guardar un accidente y que fuera leve? Por eso quizá los pilotos iban con más cuidado, sobre todo en libres, y ahora han superado ese límite presupuestario. No ha ocurrido, pero si llega a pasar que ahora tendría Ferrari una sanción dentro de dos años, además, por excederse en el límite presupuestario por una culpa de la FIA. Bueno, pues las palabras de Frederick Vasseur ante esto es: seguro que esto tiene un montón de costes adicionales. El suelo se dañó, al igual que la caja de cambios y por supuesto la batería y el motor que estaban muertos. Tenemos muchas consecuencias en el aspecto financiero, en el deportivo e incluso en las existencias de piezas de repuesto. Y en el aspecto de presupuesto seguro que no va a sernos fácil. Así que eso es lo que dice el jefe del equipo Ferrari. Vamos a dejar a un lado este tema con la injusticia que sufrió Carlos Sainz, pero tenemos que hablar acerca de la batalla que tenemos en el subcampeonato. Mercedes ha hablado acerca de la pelea que tienen frente a Ferrari en Abu Dhabi. Sabemos que ha llegado más abierto que nunca esta lucha que están librando ambos por este subcampeonato. 4 puntos de diferencia únicamente por el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Y Mercedes ha hablado de esta batalla lanzando incluso un dardo. ¿Por qué? Pues porque han dicho que va a ser una buena batalla en la última carrera, una carrera donde Mercedes tiene depositadas sus esperanzas, creen que van a ir mejor de lo que han ido en estos dos últimos fines de semana, pero el dardo que han lanzado ha sido a la FIA, diciendo que, por suerte, ahora la batalla será justa porque sí que hay un buen director de carrera, recordando lo que ocurrió en 2021 frente a Hamilton y Max Verstappen. Esas son las palabras de Toto Wolff que... Bueno, lo que dice es: vamos a ir más allá o más o menos en igualdad de puntos y tenemos un director de carrera adecuado, así que debería de estar bien la lucha. Vamos a correr y todo dependerá del último fin de semana. Que además de todo esto, Toto Wolff aprovecha nuevamente para decir que el segundo puesto en el Mundial de Constructores le es indiferente, si el segundo o tercero le da, dice textualmente, particularmente me da igual de todos modos. Y no es así. O sea, obviamente todo el mundo sabemos que no es así. Esto es lo que él tiene que vender que su único objetivo es ser primero y si no le da igual, y está bien que lo venda, pero ya además se queda bastante claro por el hecho de que fueran el equipo que seguro dijo que no querían que Sainz tuviera esa excepción, que es lógico, por supuesto, pero no lo querías porque quieres ese segundo puesto en el Mundial de Constructores, porque el segundo puesto en el Mundial de Constructores te da más dinero y sabemos la importancia que tiene el dinero en el mundo en general, no solo en la Fórmula 1. Así que bueno, esas son las palabras y las formas en las que ha atizado Toto Wolff a la FIA, recordando lo que ocurrió con Michael Masi en 2021. Os dejo que cada uno también tengáis vuestra propia opinión sobre ese incidente. Y vamos a pasar al siguiente de los temas, hablando acerca de Lando Norris y el accidente que tuvo. Os recuerdo que Lando Norris sufrió un accidente fortísimo, fue incluso necesitó ir al hospital por el fuerte golpe que recibió después de pasar por el centro médico del circuito. Por suerte Norris está bien, está estable, no ha tenido ningún daño, a la hora le dieron el alta. Pero ¿por qué ocurrió este accidente? Porque fue bastante extraño, porque además era en una curva que era complicada, pero era una curva a fondo, prácticamente una recta. ¿Por qué ha ocurrido?
Básicamente porque en una curva, que de por sí ya que lo hay en una curva no debería de haberlo, pero en una curva que encima es a fondo, que encima es una recta prácticamente, que se iba casi a 300 kilómetros por hora, había un bache. Dependiendo de cómo tomaras esa curva, si lo tomabas más un poco por el exterior, te comías ese bache y encima en el momento en el que estaba en la carrera, que estaban todavía los neumáticos muy fríos, Norris pagó todo eso. ¿Por qué? Porque con esos neumáticos fríos perdió el control del monoplaza y se estrelló contra el muro. Ese fue el motivo, esa curva 12 que tiene que ser revisada porque hay gente que ha pedido que se cambie, no puede cambiarse porque es que hay edificios a los lados, pero sí el asfalto tiene que cambiarse para que no sea, para que no haya un bache, y ese fue el motivo por el que Norris tuvo su accidente. Por ejemplo, Carlos Sainz, os lo hemos tratado en el primero de los vídeos del día de hoy, pide que esa curva se cambie de por sí, que no es muy buena y que se debería de cambiar. Es que es complicado cambiar la configuración como está ahora mismo, sobre todo, a mí lo que se me ha ocurrido es que más que una curva que es una curva rápida, de a derechas, que sea una curva lenta de 90 grados, además. O sea, que sea un frena 90 grados, giras y ya está. Es lo único que se me ocurre para hacerlo quizá algo más segura, que eso sí que se puede hacer, pero más allá de ahí, modificarla, quitarle un poco de curva para que sea más recta, es imposible, porque es que hay edificios a los lados. Así que igualmente no estoy del todo seguro si se podría hacer el hecho de hacer una curva de 90 grados y ya está, en lugar de esa curva que es como una parábola, por así decirlo. Así que bueno, ese fue el problema que tuvo Lando Norris. Lo último a comentaros, la última noticia que os tenemos que tratar en este vídeo y cerramos, es que hoy se ha confirmado otra cosa que tendrá Nyck de Vries el próximo año, que es que va a correr en el WEC. Esto es algo que estuvo muy cerca de hacerlo esta temporada, lo único, ya tenía contrato firmado y todo, pero apareció la Fórmula 1 y se marchó, se fue a la Fórmula 1, dejó tirado al equipo. Finalmente para el próximo año va a poder correr con el WEC en el Toyota, es decir, ya sabemos, el mejor equipo que hay, por lo menos en los últimos años. Ahora que se han metido nuevos equipos, Ferrari ganó en Le Mans y demás, pero bueno, Toyota ha sido quien ha estado dominando el WEC en los últimos años y va a correr en el coche número 7 para la temporada 2024, que sustituye a Pechito López. Así que pues otra cosa que tiene Nyck de Vries, que yo me alegro mucho por él porque no rindió en Fórmula 1, pero sí que creo que se le fue bastante injusto, creo que se le podría haber dado la temporada completa sin lugar a dudas. Creo que demostró al final que para Fórmula 1 no estaba preparado, pero creo que es además un buen piloto que lo ha demostrado en otro tipo de categorías y veremos si consigue hacerlo bien en el campeonato de resistencia. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, sobre el tema, por ejemplo, de las paradas, sobre el tema de Carlos, vuestra opinión sobre cualquiera de los temas que hemos hablado. Estaré encantado de recibirlas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dale un like si te ha gustado, suscríbete para seguir apoyando al canal, sobre todo dale un like para apoyar además directamente a este vídeo, y nos vemos en el siguiente, que sabemos que estamos en semana de Gran Premio, última semana de Gran Premio del año. Yo estoy muy emocionado por el hecho de acabar la temporada, no quiero que acabe, pero que el hecho de que, ya lo comenté en el primer vídeo de hoy, que ha sido una temporada que he disfrutado mucho junto a vosotros, así que en ese sentido me entristece que vaya a acabar esta temporada, pero no va a acabar ni por supuesto el contenido en el canal, por lo que estad muy atentos porque seguiremos hablando de Fórmula 1.